Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González. Para los que no me conozcáis, soy el director de Madrid Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa, y quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy que lleva el título de Renta fija a corto plazo, el dilema de invertir en un entorno de tipos cero. Lo vamos a desarrollar junto con la empresa Santa Lucía Asset Management. Es una compañía de gestión de activos, es 100% del grupo Santa Lucía. Es un absoluto referente en el sector, en el mundo de la gestión de activos, y tiene grandes profesionales con una gran experiencia en todo lo que se refiere a los diferentes mercados y activos financieros. Es cierto que nunca habíamos visto una situación de los tipos de interés de referencia como la que estamos viviendo desde hace tanto tiempo, con unos tipos bajísimos de referencia, y que además esta situación tiene toda la pinta de proyectarse en el futuro durante bastante tiempo. El Banco Central Europeo está subiendo tímidamente los tipos de interés de referencia de forma trimestral, pero lo que se prevé es que dentro de 5 años podamos estar todavía en unos tipos de interés de referencia en torno al 1%. Esto indudablemente no ayuda a lo que son todo lo que es el tema de inversión en renta fija, pero realmente es un activo que puede ofrecer muchísimas oportunidades. Oportunidades que hay que descubrirlas, hay que conocerlas o nos las tiene que mostrar alguien. Y por eso es por lo que hoy tenemos este webinar en el que grandes profesionales de Santa Lucía Asset Management nos van a ayudar a descubrirlo. Indudablemente, la renta fija puede llegar a tener grandes ayudas en lo que es la gestión de nuestra cartera, desde el punto de vista tanto de diversificación como de descorrelación y también desde el punto de vista de rentabilidad. El webinar de hoy va a tener una duración aproximada de 1 hora. Primero vamos a tener una brevísima presentación de lo que es Santa Lucía Asset Management, que la va a hacer Beatriz Franganillo, que es la persona responsable de desarrollo de negocio institucional dentro de Santa Lucía Asset Management. Y luego vamos a tener una presentación sobre lo que es la visión del marco global del mercado de renta fija y también de cómo posicionar dentro de nuestras carteras la renta fija para de cara a los próximos meses poder obtener rentabilidades que sean positivas para el año 2021. Esta presentación nos la va a hacer Luis Merino, que es responsable de renta fija, de fondos mixtos y de fondos dentro de lo que es Santa Lucía Asset Management. Las preguntas, como siempre, pues nos las podéis hacer a través de la aplicación. Hay un tema y es que hoy algunas de las preguntas, en función de cómo sea el devenir de la presentación, si están justamente relacionadas con el tema que se esté hablando, probablemente se las hagamos directamente a Luis y el resto de preguntas que haya, pues las haremos al final de la presentación. Yo ya no robo ni un minuto más, con lo cual le cedo la palabra a Beatriz. Si puedes, por favor, Beatriz, encender tu cámara y tu micrófono. Se te ve Muchas gracias, Miguel perfectamente Ángel. y se te escucha perfectamente. Te cedo la palabra. Fenomenal. Pues muy buenos días a todos. No os voy a quitar mucho tiempo porque Miguel Ángel ya lo ha descrito perfectamente. Es un placer desde Santa Lucía Asset Management estar aquí hoy con Asset en este webinar. Y bueno, me presento, aunque ya me ha presentado solamente, pues soy responsable del área de desarrollo de negocio de canal institucional. Y antes de nada, bueno, pues me gustaría daros 2 líneas simplemente por lo que somos, ¿no? Como grupo entiendo que a muchos pues os sonará Santa Lucía, nos conoceréis como grupo asegurador, pero no tanto quizá la compañía de gestión de activos, que es Santa Lucía M, que es la compañía de la gestora de fondos del grupo, ¿no? Aquí tenéis, os hemos puesto, bueno, pues unos datos a grosso modo en el que podéis ver sobre todo pues lo que es la compañía como tal, Santa Lucía, más de 7 millones de clientes, 8.000 empleos, 12 billones en activos y bueno, pues para que veáis realmente el volumen que manejamos y que la compañía realmente está consolidada en el sector, ¿no? De hecho, bueno, pues el año que viene cumplimos 100 años. Y como tal, ¿cómo surge Santa Lucía Asset Management, perdón? Bueno, pues en el año 2015 el grupo asegurador quiere dar un paso dentro del mundo de la gestión de activos, como ya han hecho otros grupos aseguradores en España, y realiza la compra de Alfa Plus Gestión, que era una pequeña boutique que gestionaba en torno a unos 150 millones de euros y con una filosofía de inversión muy similar a la del grupo. Y ya en el año 2017 se produce realmente la compra de una entidad muchísimo mayor, que es Aviva Gestión y Aviva Vida y Pensiones. Y ya en el año 2018 es cuando se produce la fusión de estas dos entidades con Santa Lucía Gestión, formando así Santa Lucía Asset Management.
aunque veáis que somos jóvenes, que empezamos en el año 2018, es verdad que muchos de nuestros fondos, que los fondos que gestionamos, tienen un track record mucho mayor. Es decir, hay algunos que incluso tienen 10, incluso 20 años de historia. Eso es porque son fondos que venían de estas entidades, que en algunos casos siguen siendo gestionadas por los mismos equipos de gestión y en otros casos, pues bueno, los equipos han ido modificándose, pero la filosofía de como tal de los productos ha seguido siendo la misma. A nivel activos, gestionamos dentro de la gestora de fondos, gestionamos 4.000 millones, 4.300 millones, con cerca de 40 profesionales, de los cuales 12 se dedican única y exclusivamente a la gestión de inversiones. Y yo creo que un dato importante es que la compañía de seguros, el balance de la compañía de seguros, invierte una parte de su patrimonio en nuestros fondos de inversión, en los fondos de inversión de la gestora, con lo cual, bueno, pues compartir con vosotros esa coinversión que hacemos con nuestros inversores, ¿no? Al final vamos juntos en el mismo barco, ¿no? Practicamos ese skin in the game. Y luego, bueno, pues, ¿qué nos diferencia del resto? Que es alguna pregunta que alguna vez nos hacen, pues que realmente somos independientes porque Santa Lucía, bueno, pues es un grupo 100% que pertenece a un capital privado y, por lo tanto, somos independientes de cualquier entidad financiera. ¿Y cuáles son nuestras cualidades más destacables? Pues, sobre todo, la gestión activa, tan necesaria hoy en día, y el largo plazo, ¿no? También necesario en algunos casos para generar rentabilidad. Con lo cual, bueno, somos una gestora especializada en los activos que conocemos bien. Hoy, sobre todo, nos vamos a centrar en las estrategias de renta fija a corto plazo para ofreceros una solución a la hora de invertir en un entorno de tipos cero, como bien decía Miguel Ángel, y porque probablemente muchos sufráis esas rentabilidades negativas que ofrecen las cuentas corrientes a día de hoy, donde a lo mejor tenéis alocadas esas puntas de tesorería en algunos casos y, bueno, lo que vamos a hacer hoy es ofreceros una solución, ¿no? para evitar esas rentabilidades negativas. Y como has dicho, Miguel Ángel, recordaros que tenéis ese apartado de preguntas, que por favor nos encanta que nos hagáis preguntas, que sea una charla dinámica y coloquial y bueno, pues además Luis pues está acostumbrado al mundo de la docencia y la verdad es que, bueno, pues ahora lo veréis, pero tiene una fácil, además, comprensión, ¿no? A la hora de explicar. Y yo creo que sin más dilación, Luis, te doy paso con la presentación mientras vas encendiendo la cámara para que quien no te conozca, bueno, deciros que es una figura emblemática en el sector de la renta fija, sobre todo, tiene cerca de 30 años de experiencia y, bueno, pues una gran parte de su carrera ha sido desarrollar, bueno, como director de renta fija en CaixaBank Asset Management durante más de cerca de 20 años, gestionando 3 billion, ¿no? Con lo cual, bueno, pues actualmente hoy es responsable del equipo de renta fija, mixtos y fondos de Santa Lucía Asset Management. Buenos días, Luis. Pues muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Muchas gracias a ASET también por la amable invitación de podernos explicar y poderos contaros un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la charla de hoy, como bien se comentaba, era, vamos a intentar hacer primero un entorno, explicar un poquito el entorno macroeconómico y el contexto de tipos de interés, bancos centrales, etcétera, etcétera, que al final es un poco ¿no? el hábitat, ¿no? el contexto en el cual nos encontramos de tipos de interés, y luego posteriormente mostraros un poco qué posicionamiento tenemos nosotros, ¿no? Qué ideas tenemos, qué estamos aplicando en los fondos, etcétera, etcétera. Y cómo podemos ayudaros, porque al final realmente lo que aquí tratamos es de ayudaros, ¿no? Tenemos un contexto, como bien se ha comentado antes, que los tipos de interés son extremadamente bajos, ¿no? Y por lo tanto lo que nuestra labor es intentar ayudaros pues en esas puntas de tesorerías a través de pues un poco lo que yo creo que encajaría mejor en vuestro caso, que sería pues un producto de renta fija a corto plazo, ¿no? Entonces, empezamos un poco mostrando qué es lo que está pasando este año. Yo este año digo que es un año de transición. Es un año de transición donde todavía los bancos centrales tienen políticas monetarias muy laxas, todavía los tipos de interés de mercado monetario de corto plazo son extremadamente bajos o negativos, más bien negativos, pero donde en Estados Unidos se empieza a ver ya un repunte de los tipos a largo plazo. Luego hablaremos un poquito de macro y también de inflación, que para mí es una variable clave este año. Pero aquí un poco lo que tratamos de mostraros es que este año las rentabilidades en los productos de renta fija de largo plazo son ya negativas en líneas generales. Es decir, aquí mostramos los índices de renta fija agregados, más centrados en crédito, más centrados en gobiernos, etcétera. Pero en línea general estamos hablando de 2-3%. Es verdad que hay ciertos nichos de mercado, hay ciertas
categorías como es el high yield o como son bonos subordinados financieros que están en positivo, pero luego aquí el mundo emergente, no -4. O sea, al final estamos hablando de que es un año de un mercado bajista de tipos de interés. Entonces, ¿cuáles son ahora mismo las variables del contexto económico que hay que vigilar? Bueno, pues no hace falta decir que es el tema de COVID, vacunas. ¿Por qué? Porque el ciclo económico va muy vinculado al ritmo de vacunación. Entonces, el mercado lo que está cotizando es una recuperación. Como siempre digo yo, pues el mercado pone las luces largas, ¿no? No está viendo lo que está pasando ahora, luces cortas o antinieblas, sino está viendo, oye, qué es lo que va a pasar en los próximos trimestres o años. No hay nada más que ver la renta variable, de lo que te está cotizando están máximos históricos, lo que te está cotizando es una recuperación, ¿vale? Y lo que estamos mirando es lo que están haciendo los países más avanzados, Reino Unido, Estados Unidos. El mercado lo que está buscando es un patrón para lo que va a pasar en Europa. Yo aquí tengo un poco buenas noticias, porque estamos todos los días oyendo malas noticias, también es bueno. Es decir, ¿cuáles son las buenas noticias? Pues que con un 50% vacunado, no el 70% que estamos todo el mundo buscando, ¿no? Inmunidad de grupo. Un 50% ya tienes muy controlada la pandemia. Estamos viendo casos como Reino Unido, estamos viendo casos más adelantados incluso como Israel, donde con un 50% vacunados ya tienes muy pocos muertes por COVID, ¿vale? Y tienes ya menos de 100 casos por 100.000 habitantes, es decir, está el tema controlado. Entonces, estos son los temas que claramente están marcando el devenir económico y por lo tanto los tipos de interés, porque va todo relacionado. Entonces, el despliegue de vacunas en Europa, que vamos con retraso, va a provocar que yo sí confío que para verano lleguemos con el COVID bastante controlado en Europa y en España y, por lo tanto, una recuperación económica para finales de año, ¿vale? Esos son los temas negativos que pudieran afectar. Oye, pues que las vacunas no funcionen, mutaciones, retrasos, ¿vale? Eso es un poco el tema clave, ¿no? Entonces, aquí mostramos las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Este es un poco el punto de partida. Ahí, pues vamos a crecer un 6% a nivel mundial, que es el mayor crecimiento de 1980. ¿Vale? El otro día salió el dato de China, que más 18% en el primer trimestre. Es un caso un poco también exageradamente alto por el efecto base. Pero la realidad es que este año estamos viendo un crecimiento histórico, ¿vale? Y que el año 2022 también va a ser un crecimiento sano a nivel mundial. Luego ya, desglosando un poco por áreas geográficas, lo que vemos es que, con la excepción de China, el mundo, digamos, de países emergentes va a crecer menos, ¿vale? Va a crecer menor que el mundo desarrollado. Aquí un poco pintamos Estados Unidos y Reino Unido, que son países que tienen producción propia de vacunas, que han retenido las vacunas, que han tenido abundancia de vacunas y por lo tanto van liderando esa vacunación. Y luego están países como la Unión Europea, que ha tenido que importar y va un poquito más a rebufo. Pero al final de año tendremos una recuperación muy potente. Este gráfico me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que te está comparando es la crisis financiera global que empezó por la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008 y que todos sufrimos durante 10 años, que fue una crisis mundo desarrollado y originada en el sector financiero, con respecto a la situación actual. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que las cicatrices que va a dejar esta crisis del COVID va a ser mayor en las economías emergentes. Aquí lo que estamos pintando es, en las líneas rojas, el impacto de la crisis financiera y en las líneas azules el impacto del COVID. Y lo que vemos claramente es que la crisis financiera impactó en las economías desarrolladas, muy bancarizadas y donde el epicentro de los bancos contagió al resto de sectores y de la economía y de la sociedad. Sin embargo, en esta crisis lo que vemos es que las economías desarrolladas, en el momento que se vacunen, que se recuperen y que vuelvan a una normalización, pues van a tener un impacto estructural menor que economías de bajas rentas y economías emergentes, que el impacto va a quedar mayor. Eso es un poco la idea, es decir, en otras palabras, la recuperación económica va a ser una recuperación económica divergente, va a ser una recuperación económica desigual entre el mundo desarrollado y el mundo emergente. Estados Unidos va a recuperar el nivel previo prácticamente en cuestión de meses o de semanas, ¿vale? Previo al COVID, que es la línea esta que se ve aquí, y es verdad que la eurozona y el Reino Unido va con cierto retraso y que a lo mejor tenemos que esperar un año para recuperar crecimientos pre-COVID, pero que realmente la tendencia está clara, que es recuperación.
Si miramos indicadores adelantados también de manufacturas, producción global, de JP Morgan, que son indicadores que nos van intentando adelantar el ciclo, vemos claramente niveles superiores a los niveles pre-COVID. Y como decía, el ritmo de vacunación es extremadamente importante porque es lo que va marcando el paso, el ritmo de la recuperación. Israel tiene un 60% vacunado, Reino Unido va a llegar a un 50%. Luego tienes países como Chile, que sorprendentemente pues va muy rápido, y Estados Unidos, que tiene más vacunas. Un dato importante, Estados Unidos tiene más vacunas de población ahora mismo. O sea, van holgados. O sea, es un tema ya de aplicarlas y de desplegarlas. Y luego tenemos la Unión Europea, donde estamos nosotros, que va muy pareja, pero que va con retraso, pero que yo personalmente creo que va a haber una aceleración en los próximos meses. Sabéis que de 50 millones de vacunas que estaban previstas de Pfizer para finales de año se han adelantado ahora por parte de la Unión Europea. Johnson & Johnson, que se paró, se ha reabierto, etcétera, etcétera. O sea, ha habido unos parones que yo creo que esto se va a acelerar y va a coger más pendiente de recuperación. Y luego hay unos países que van, Rusia, Brasil e India, más retrasados. Entonces, es evidente que cuando tú tienes países donde se ha administrado, como Israel o como Chile, Reino Unido, Estados Unidos, en torno al 50% de la población, los casos ya bajan a la zona de 100 casos por cada 100.000 habitantes, que al final es lo que te indica que está controlado la pandemia. Y luego lo que decimos, pues eso, que en los países desarrollados, pues tienes un porcentaje de población mucho mayor y que África y Latinoamérica y ciertos países de Asia pues van a tardar más en recuperar esa normalidad. Aquí mostramos, por ejemplo, Estados Unidos, cómo alcanzará la inmunidad de rebaño en breve. ¿Vale? Estas son las dosis administradas y el porcentaje de la población que ya tiene al menos una vacuna. Entonces, tenemos una situación en la cual las economías están vacunándose, las economías están recuperando, pero los planes de estímulo fiscales y monetarios que se han desplegado por el COVID siguen vigentes. Eso significa que está recuperando ya la economía, pero que a su vez tienes estos soportes tan extremadamente potentes. Por ejemplo, el plan de estímulo fiscal en Estados Unidos, el nuevo paquete de Biden, pues lo que genera es un crecimiento a nivel mundial, ¿vale? Estos son, digamos, las revisiones al alza desde antes del plan y después, ¿ves? En crecimiento, ¿vale? Pues aquí tenemos un impacto en China como país exportador, Estados Unidos y el resto del mundo. Y ahora tenemos un nuevo plan de infraestructuras fiscales, plan fiscal de infraestructuras de Biden de otros casi 2 trillones, 2 veces el PIB español, en torno al 9% del PIB, que a su vez generará exportaciones del resto del mundo a Estados Unidos para construir carreteras, puentes, etc. Con lo cual, estos son 2 ejemplos muy rápidos de todo lo que tenemos desplegado en cuanto a planes fiscales. Luego hay economías que nosotros, por ejemplo, en los fondos estamos jugando también como economías muy solventes y muy resistentes a la crisis, que son las nórdicas, Suecia, Noruega, Dinamarca, que tienen unos fundamentales muy potentes y que, por ejemplo, los fondos lo estamos invirtiendo a través de bancos de estas áreas geográficas. Y luego, pues bueno, el tema geopolítico, que Biden pues tiene un perfil, lógicamente, un perfil mucho más bajo que Trump, pero que el trasfondo sigue habiendo ahí un trasfondo de cierta guerra comercial con China y con Rusia, ¿eh? Ojo, porque, bueno, pues hace menos ruido, manda menos tweets, etcétera, pero realmente es un tema a vigilar, como un potencial riesgo, ¿vale? Entonces, hay un tema importantísimo que es el tema de la inflación. Es decir, en un contexto donde hay una recuperación económica, en un contexto donde hemos dicho que las políticas fiscales y monetarias, bancos centrales por un lado y gobiernos por otro, son muy potentes, ¿vale? Bajo nuestro punto de vista, es inevitable que veamos inflación. En Estados Unidos se acaba de publicar la tasa de inflación en el 2.6. Sabéis que el objetivo de los bancos centrales es un 2%, y por lo tanto en Estados Unidos estamos ya por encima. Es verdad que la Reserva Federal ha mostrado cierta tranquilidad, cierta complacencia, diciendo, sabéis que tiene un doble objetivo que es desempleo y inflación. Entonces, bueno, yo mientras el desempleo esté en el 6, mi objetivo es el 4, que es el nivel previo al COVID, que es niveles de pleno empleo, voy a seguir con tipos bajos, comprando bonos, etcétera. Por lo tanto, no ha mostrado preocupación. En la eurozona veníamos de terreno negativo, ¿vale? Y nos hemos ido al 1,3. No es una zona preocupante, pero que es un crecimiento significativo. ¿Qué quiero decir con esto?
que es inevitable que con la subida del precio del petróleo, que se ha ido a $70, ya está en 65, estabilizando, pudiéramos ver tasas de inflación en Estados Unidos en los próximos meses en torno al 3-3,5%. ¿Vale? Esto es inevitable. Entonces, esto es el peor enemigo de los bonos. La inflación, sabéis que, bueno, hay dos, de los bonos tenemos dos enemigos, la inflación y hay otro que es peor, que es expectativas de inflación. En el momento que los bonos, los tipos de interés, recogen mayores expectativas de inflación, pues suben. Y si suben, pues tengo minusvalías en el precio de mis bonos. Eso es así muy sencillo. Por lo tanto, nuestra estrategia en las carteras y nuestra recomendación es, oye, vamos a posicionarnos, entramos cortos, entramos defensivos, con poca duración, con poca duración de crédito, etcétera, etcétera. Luis, ¿Vale? disculpa, ¿Por qué? Porque estamos viendo... Perdóname que te interrumpa, Sí, es por alguna adelante. pregunta en cuanto al tema de tipos de interés. ¿Dónde veis los tipos de interés en Estados Unidos a final de año? ¿Y en qué medida un movimiento de tipos de interés en Estados Unidos puede afectar a la política del Banco Central Europeo? Esta es muy buena pregunta, por eso me encanta que hagáis preguntas así sobre la marcha, porque así nos cuento yo el rollo y tocamos temas muy importantes. Un tema clave es el tema de dónde vemos los tipos en Estados Unidos en el largo plazo. Yo no descarto ver un 2% en el 10 años americano. Es decir, sabéis que ha habido un repunte muy significativo en los últimos meses, donde se ha acercado al 1,75, etcétera, y ahora, bueno, pues se relaja un poquito a niveles del 1,60. Yo no descarto ver un tipo cercano al 2% en el 10 años americano a finales de año. Es verdad que ahora está en una zona un poco de descanso, de cierta toma de beneficios, porque ha habido un movimiento muy fuerte, luego lo pondremos un poquito más adelante, en la pendiente, ¿no?, de la curva americana. ¿Por qué? Por lo que decimos, por estos datos de inflación que estamos viendo en Estados Unidos. ¿Cuál es la traslación a Europa? ¿Cuál sería el impacto potencial en las curvas europeas? Nuestra visión es que va a tardar. Nuestra opinión es que va a ser un movimiento más tardío y más moderado. ¿Por qué? Porque en Europa no tenemos la inflación que, como he puesto antes, en Estados Unidos. Entonces, lo que se ha visto es una ampliación del diferencial entre Estados Unidos y en Europa, que nosotros, por ejemplo, los fondos lo hemos jugado a través de coberturas en el bono americano. Es decir, hemos puesto coberturas, hemos puesto cortos de bono americano, con un objetivo de 200 puntos básicos, que es justo donde se dio la vuelta, y entonces eso nos ha permitido optimizar las carteras y favorecernos de un movimiento de subida en los fondos. Cuando llegó a 200, ¿qué es lo que hicimos? Lo movimos a 5 años, porque en el plazo de 5 años es donde pensamos que cuando se empiece a consolidar la inflación puede ser más vulnerable. Entonces, en Estados Unidos, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Nuestra hoja de ruta es que este año 2021, a finales, se puede anunciar ya un tapering. Un tapering es que vamos a anunciar la Reserva Federal que vamos a rebajar el ritmo de compras de bonos, que es un paso previo a la subida de tipos, ¿vale? Que ese tapering o esa reducción de compras se va a materializar en el año 2022 y que en el año 2023 podemos ver subidas de tipos. Quizás al segundo semestre todavía son lejanas, de acuerdo, pero el mercado, como decimos, lo que hace es cotizar, poner en precio antes. ¿Qué es lo que pensamos de Europa? Pues en Europa no vemos que vaya a ser tan próximo, pero es verdad que luego lo ponemos un poquito más adelante. Es que esta pregunta pues luego un poco le vamos a detallar, pero bueno, yo encantado de comentarlo. Es que Europa tiene un programa de emergencias, luego volvemos a un poco a la inflación, pero para responder a la pregunta, ¿no? Europa tiene un programa de emergencia, el Banco Central Europeo, que se llama así, un programa de emergencia. Entonces, evidentemente, un programa extraordinario de emergencia es para situaciones de emergencia. Si resulta que ya nos vacunamos y ya no estamos en una emergencia, es difícilmente justificable que el Banco Central Europeo siga con el ritmo de compras tan potente que ha tenido hasta ahora. Entonces, ese tapering pues también se puede producir en Europa, en el Banco Central Europeo. ¿Cuándo? Pues hombre, no va a ser urgente, ¿vale? Pero sí que vemos un poco también que en los próximos, o sea, a lo mejor a finales de año, se puede ir viendo. De momento lo que te ha dicho es que va a seguir comprando potentemente, pero fijaros aquí, esto es significativo, es decir, lo que te ha hecho una recuperación de los volúmenes de compra, pero no te ha llegado a los niveles de la crisis del marzo 20 o abril 20, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? Que en Europa no vemos un repunte de tipos tan brusco, tan rápido en los tipos largos como en Estados Unidos,
pero sí un efecto arrastre. ¿Cómo vemos el 10 años alemán? Pues ahora mismo lo tienes en la zona del menos 0,25. Venimos del menos 0,60, ¿eh? Y nosotros creemos que se va a ir acercando hacia el cero. Que sigue siendo un nivel poco atractivo, que sigue siendo un nivel donde no invertiríamos, donde mantendríamos las coberturas, pero que va a ir poco a poco subiendo. Hay analistas que ven terreno positivo en el boom este año, en el 10 años alemán. Nosotros vemos en torno a cero, ¿vale? Pero hay que recordar de dónde venimos. No sé si he respondido a la pregunta. Entiendo que sí. Bueno, entonces... Sí, Luis, yo creo que perfectamente, vamos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, gracias. Lo que estamos viendo es que estamos viendo inflación en Estados Unidos. Podemos mirar muchos indicadores. Por ejemplo, el que mira la Fed es Personal Consumer Spending, ¿vale? Es decir, oye, es gasto, es la línea, estos indicadores adelantados de mayor consumo. Expectativas de inflación que están cotizadas en el mercado. ¿Esto qué es? Pues son los swaps de inflación. Los swaps de inflación son de 5 años dentro de 5, lo que el mercado piensa que se va a situar la inflación en el futuro. Entonces, aquí hemos visto este movimiento muy significativo, es la línea amarilla, ¿vale?, de crecimiento o de subida, que es lo que ha venido acompañada por el repunte que comentábamos antes del 10 años americano, del 0,60 o 0,70 al 1,60, o sea, en torno a 100 puntos básicos en los últimos meses, ¿no? Entonces, vemos aquí cierta estabilización, la zona de 2,30, 2,30, 2,35. Y el break-even es algo parecido, es la inflación descontada en los bonos ligados a inflación en Estados Unidos, con lo cual esto es como el mercado piensa que va a estar la inflación a futuro, cómo cotiza esa inflación, ¿vale? Entonces, hemos visto un repunte significativo. Esto es el precio del crudo, la línea azul, bueno, que te llegó aquí a $70, esta es la escala de la izquierda, $70, y aquí ha estabilizado, ¿vale? Y luego en Europa, que lentamente se están cotizando un 1,5 todavía, 1,57. ¿Vale? Es decir, esto va más lento, pero yo creo que va a continuar subiendo, con lo cual va a ser vulnerable tener duración en las carteras, va a ser vulnerable estar invertido en plazos largos, va a ser vulnerable tener bonos a 10 años, o a 7, o a 8, o a 15, porque eso te puede generar minusvalías. Por lo tanto, nuestro posicionamiento es cauto, nuestro posicionamiento es, oye, mantén duraciones cortas, estate en productos con duraciones cortas. Luego veremos con crédito, porque el crédito se beneficia de la mejora económica, pero con poco gobierno. Y luego en Japón, pues vemos aquí que todo esto va muy lento, ¿no? Entonces también podemos mirar aquí las aperturas de nuevos empleos están en máximos históricos en Estados Unidos, lo que son las ofertas de empleo. Y los incrementos previstos de precios también están en máximos. Es decir, tenemos una serie de componentes internos de la inflación en Estados Unidos que nos están indicando inflación a futuro. Y esto es el precio de las viviendas, o sea, es decir, que te anticipa subidas de precios en los próximos 14 meses en Estados Unidos. Es decir, todos los indicadores que estamos viendo, precios de producción, de consumo, de viviendas, te están invitando, te están apuntando a inflaciones, como digo, de 3, 3,5 este año, que luego efectivamente por el efecto base pudieran volver otra vez a zonas de 2 y pico, etcétera, donde la Reserva Federal lo que te ha dicho es que no le preocupa porque va a mirar ahora a la media a largo plazo, con lo cual no le va a importar puntualmente que la inflación esté por encima del 2 y va a estar tranquila con ese escenario. Es decir, no te va a subir tipos pronto, pero, insisto, el mercado no va a esperar al 2023. El mercado va a ir viendo y se va a ir anticipando a esas futuras subidas de tipos. Y en este contexto, ¿qué es lo que ha hecho la renta fija? Bueno, pues aquí lo que estamos pintando son los índices de renta fija este año. Los diferentes conceptos, high yield, luego plazos cortos 1-3 de investment grade, corporativos, triple B, triple A, tesoros en Europa, en Estados Unidos, y los bonos largos. Fijaros, los bonos largos este año, estamos hablando de más de 10 años, ¿vale? Llevas una pérdida de en torno a un 8%. Los índices de tesoros de gobiernos, típicamente con duraciones de 7 y 8 años, estás en pérdidas de 4 o 5%. ¿Veis? Más en Estados Unidos que en euro. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque han repuntado más los tipos en Estados Unidos que en Europa, aunque va arrastrando. Triple A, triple B, pues no te está aportando rentabilidades positivas y el crédito pues te está protegiendo algo la caída de los gobiernos, pero sigues en terreno negativo. Es decir, que este año solamente has estado a refugio si has tenido plazos muy cortos, 1 o 3 años, crédito
y sobre todo si has tenido crédito, digamos, más ligado al ciclo económico, más ligado a bolsas, que es el mundo high yield, que sabéis que son compañías pues de peor rating, etcétera, pero más ligado al ciclo económico. Y aquí estamos pintando un poco lo que estábamos explicando antes. La pendiente 210 americana ha tenido un repunte significativo y empieza lentamente, tímidamente a arrastrar a las pendientes 210 de Italia, de España y de Alemania, pero todavía muy tímido. Es decir, nosotros todavía no vemos ahí que haya que posicionarse, que haya que comprar, todo lo contrario, seguimos con las coberturas en Europa. Entonces, aquí el debate es, oye, ha habido un bear steepening. Bear steepening es una toma de pendiente en un mercado bajista, es decir, con repunte de tipos al alza, ¿no? Si vamos a ver en Estados Unidos, bueno, pues una cierta vuelta, un cierto descanso, y ahora las curvas europeas pues son las que acompañen en los próximos meses. ¿Por qué pensamos que he dicho antes que el Banco Central Europeo va a sujetar los tipos largos? Pues porque fijaros, lo que te compra el Banco Central Europeo, que son las barras marrones o grises estas, ¿no? Eso es lo que te compra cada año el Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Y la línea rosa es la oferta neta de bonos de gobierno. Entonces, durante el año 20 y el año 21, el Banco Central Europeo ha estado comprando más bonos de los que se emiten, porque esta es la emisión bruta, la línea verde, y esta es la emisión neta. Es decir, emisión bruta menos vencimientos. Lo importante es la emisión neta, ¿no? Es decir, 2 años seguidos comprándote más bonos de los que se emiten. Por lo tanto, está muy sujetado, está muy soportado. Lo que pasa es que yo creo que es inevitable que la tendencia que estamos diciendo de más inflación, de repunte de tipos largos, poco a poco se vaya materializando. Lo que pasa es que va más lento, más gradual en Europa que en Estados Unidos, ¿vale? Y luego también un tema importante, que es que los gobiernos van a tener que emitir ingentes cantidades de bonos para financiar el plan de rescate europeo, los planes fiscales de Estados Unidos que hemos comentado antes. Entonces, eso se va a trasladar en muchos bonos a mercado, mucho papel. Y aquí hay un dato curioso, que es que los bancos centrales ya son los principales tenedores de bonos. Es decir, lo que son, por ejemplo, esto es, por ejemplo, en Reino Unido, el porcentaje que tienen las compañías de seguros de bonos, como se ha desplomado. El porcentaje de temas extranjeros, estable. Y es el Banco Central el único en general que te está soportando el mercado de bonos. Ya tiene más porcentaje que el resto del mercado privado. Eso unido a una oferta de bonos, en este caso estamos poniendo los bonos ingleses, pero bueno, podría ser asimilable a los bonos de gobierno europeos, americanos en general. Vemos una oferta de bonos tremenda, de déficit creciendo, deuda sobre PIB por encima del 100, por lo tanto eso es más papel a mercado, más oferta, con lo cual hace más vulnerable lo que es el mercado de bonos. Un dato curioso, en Estados Unidos la emisión de bonos americanos del Tesoro fue récord en el último mes, 372 mil millones de dólares. De eso, la Reserva Federal, ¿vale?, compra poco y el resto de bancos también se está retirando. Por lo tanto, es mucho papel con una demanda frágil. Entonces, como he dicho antes, nosotros, aquí lo que estamos pintando es el diferencial entre el bono americano y el bono europeo. Es aquí, ¿no? Es decir, esta ampliación. Los tipos a largo americanos y europeos. Entonces, nosotros en las carteras, oye, digo, hace ya a finales del año pasado, vamos a poner coberturas con bono americano, como he comentado anteriormente, ¿no? Entonces, se han beneficiado de ese repunte. Y cuando ya llegó a nuestro objetivo de 200, pues ahora lo tenemos puesto en el 5 años americano, donde esperemos que llegue al 1%. Ahora está descansando un poquito en la zona de 0,80, 0,85, pero pensamos que este año vamos a ver el 1 en 5 años. Eso va a significar que las coberturas que tenemos van a aportar valor a las carteras. Y ahí la duda es un poco si la curva americana pues ya tendrá de un bear steepening, que es un incremento de los tipos largos, a un bear steepening, que sería de un bear steepening a un bear flattening. ¿Qué significa eso? Que de repuntar primero los largos, 10 años, podríamos ver repuntes de los 5 años, ¿no? Porque ya te estás contando subidas de tipos o más inflación. Eso respecto a lo que significaría macro, gobiernos y curvas de gobierno. Entonces, dentro del mundo de la renta fija, ¿dónde te puedes refugiar? Pues hemos dicho, duraciones bajas y también el mundo de crédito, de los spreads. Es verdad que los diferenciales de crédito están bajos, es verdad que están estrechos, es verdad que han corrido mucho. Aquí estamos pintando los CDS, que son lo que me indican los diferenciales de crédito, deuda subordinada, deuda high yield, con la volatilidad de la renta variable, que es el VIX, que es la línea gris.
Es decir, hay una correlación muy alta entre, oye, las bolsas funcionan bien, el crédito aguanta, los spreads están estrechos. Por lo tanto, en mis carteras, mientras exista este tono positivo, pues el crédito lo está haciendo bien, ¿vale? Luego, dentro del mundo del crédito, ¿dónde vemos quizá más valor? Pues bueno, vemos muy caro. Aquí estamos poniendo el spread de lo que me paga un AA frente a un AAA, ¿vale? Un A frente a un AA y un BBB frente a, es decir, cada categoría de rating, cuánto me paga respecto a la categoría de más calidad inmediatamente inferior, ¿vale? Entonces, lo que vemos, el segmento de mucha calidad lo vemos muy caro, por dos razones. Primero, porque no me paga, prácticamente no te paga tener un AA frente a un AAA, ¿vale? Aquí es 0. Y segundo, porque va más ligado a tipos. Todo lo que es el segmento de calidad dentro de lo que es el crédito, AAA, AA, A, pues va más ligado a tipos de interés. Por lo tanto, si decimos que estamos cautos en lo que es tipo de interés, pues ahí no queremos tener crédito más ligado a ese movimiento, que típicamente es más largo y típicamente va más ligado a los gobiernos. Y entonces la zona del BBB pues es un poco la zona que te queda por eliminación. Y luego en las carteras, un tema importante es que estamos sobreponderados en el sector financiero. ¿Por qué estamos sobreponderados en el sector financiero? Porque hemos dicho en alguna ocasión, lo hemos comentado antes, en la crisis pasada los bancos eran el problema y ahora son parte de la solución. Los bancos, ¿es verdad que va a haber incremento de morosidad? Sí. ¿El año que viene? Sí. ¿Es verdad que hay retrasos en los ERTES, los ICOs, las moratorias y que de momento no se está viendo? Correcto. Pero la probabilidad de default de los bancos es mucho menor que la probabilidad de default o el deterioro de los corporates, de las compañías no financieras. Es evidente, y vosotros lo sabéis porque estáis en contacto con la realidad, que, bueno, pues hay sectores que a lo mejor han pasado esta crisis más inmunes y otros más afectados. Es lógico, sector turismo, aerolíneas, ocio, hoteles, evidentemente más afectados que a lo mejor el sector seguros, otros sectores como consumo no cíclico, etcétera. Eso lo sabéis. Pero al final los bancos llevan 10 años con balances más sólidos, con más capital y más liquidez, porque la regulación le ha exigido, tras la pasada crisis, ese esfuerzo regulatorio. Y por lo tanto, ¿se va a deteriorar? Sí, pero la probabilidad de default, digamos, cae menos, se deteriora menos que el sector no financiero. Por lo tanto, estamos positivos en crédito bancario. Y luego hay sectores aquí, como he comentado, pues muy afectados. Aerolíneas, oil and gas, travel, viajes, ocio, etcétera. Que es verdad que aquí pues hay una variedad muy amplia. Hay compañías rescatadas, hay compañías como son las aerolíneas francesas que en France de repente el Estado le da 2 billones. Hay compañías con ICOs, etcétera. Aquí ya es un poco un mundo más variado. Nosotros estamos muy cautos en general en bonos de este tipo de sectores y tenemos muy poco en cartera. Turismo, ocio, Luis, hoteles, petróleo, etcétera, tenemos poco. Sí. Luis, disculpa, nos preguntan Adelante. a la hora de invertir en crédito la divisa, si lo hacemos más en euros o en dólares. Todo euros, todo euros. Es decir, eso es un tema importante. Además, me alegro que lo comentéis para que así quede claro. Es decir, la estrategia que he comentado antes de bono americano, ¿vale? Lo hacemos con futuros. Es decir, no tenemos exposición a divisa. Es verdad que los productos, los fondos, si miráis los folletos, pues te permiten un 5, una pequeña parte. No queremos divisa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de renta fija. La volatilidad de la divisa es exponencialmente superior a lo que son de los tipos de interés. Por lo tanto, ninguna estrategia, ni la que he comentado anteriormente de dólar, más que dólar, de curva americana, que aunque evidentemente los bonos están denominados en dólares, como insisto, lo hacemos con futuros, es decir, que es puro tipo de interés. Hay una pequeña exposición en garantías, pero que es marginal, que es la garantía de los futuros. Conclusión, no tenemos exposición al dólar, ni en la estrategia de curva americana, ni en crédito. En crédito no tenemos absolutamente nada en divisa que no sea euro. Vale, pero eso es porque no veis que la rentabilidad de riesgo compense tener dólares. Emisiones en Eso es dólares. porque te mete mucha volatilidad. O sea, la divisa ya es otro mercado. Es como si meto bolsa, pues es otra cosa. ¿Vale? Entonces, de momento no tenemos una opinión lo suficientemente clara para decir, oye, es verdad que a lo mejor dices, oye, imagínate, compro un bono en dólares. Bueno, pues se podría hacer. Vale, pero va a ser una cosa siempre marginal. Vale, y a lo mejor compro un bono corto en dólares donde me puedo beneficiar
de un mayor diferencial, ¿vale? Oye, ¿lo podríamos hacer? Sí, pero va a ser siempre muy marginal, muy pequeña la exposición, muy poquito, ¿vale? Porque la divisa, como digo, te mete mucho riesgo, no queremos meter, ¿vale? Hasta ahora no hemos tenido nada. ¿En un futuro lo podríamos tener? Pues podría ser, pero insisto, muy poco. Y siempre cuando tengamos una visión positiva, es decir, el dólar desde 1,20 a 1,10, ¿se puede ir? Pues sí, se podría ir. Bueno, pues voy a jugar un poquito, pero muy poquito. Perfecto, En el caso de que lo gracias. hiciéramos. Entonces, bueno, la misma idea, pues eso, downgrades han sido mucho mayores en corporates que en financieros, por lo tanto, y financieros me paga más, ¿vale? Spread que corporativos, industriales y utilities. Por lo tanto, seguimos sobreponderados en el sector financiero. ¿Dentro del sector financiero dónde? Bonos subordinados, ya aterrizando un poco a tipos de activo, bueno, pues aquí tenemos bonos subordinados de nombres de calidad, ¿vale? Que son los tier 2 que todavía, que es el de azul, todavía me sigue pagando un spread atractivo, ¿vale? Y luego también en algunos casos senior. Si tenemos mucha confianza en el nombre, pues un tier 2. Si tenemos menos, pues senior. Cover bonds no tenemos nada, porque son las cédulas hipotecarias que no pagan, son mucha calidad pero no pagan, y entonces estamos en deuda sobre todo senior y subordinados. Aquí ponemos un ejemplo puntual, que esto, bueno, es un ejemplo de un tipo de bonos, instrumentos de capital. Esto lo hemos jugado en los fondos de largo plazo, no en el de corto, ¿eh? Pero es un ejemplo donde podemos ver valor en instrumentos de capital que dejan de ser elegibles y que son instrumentos antiguos de capital bancario y que han tenido muy buen comportamiento y que lo hemos jugado. ¿Por qué? Porque el regulador te ha dicho que los quiere retirar del mercado. Los quiere retirar del mercado porque ya aportan confusión en caso de que el banco sea reestructurado o sea rescatado. Entonces, bueno, es un tema muy técnico, pero como un ejemplo de, oye, nichos de mercado donde tenemos instrumentos de capital que si amortiza a par es 100, ¿vale? Y se están amortizando a par por parte de los bancos durante este año. Y a lo mejor estaban cotizando a 93, 94. Aquí tenemos los precios, ¿no? Ha habido de Barclays, que estuvo en la zona de 80. Entonces hemos comprado, por ejemplo, en la zona de Federative Credit Mutuel, un banco francés de mucha calidad, se ha ido de 80 pues a 90, ha metido 10 figuras, ¿vale? Y este de ING pues está ya también. ¿Por qué se van aproximando a la par? Porque el mercado empieza a descontar que los bancos van a retirarlo, van a pagar par, van a amortizar la call y te van a pagar par cuando tú lo has podido comprar esto a 80, 85, 90, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces seguimos viendo el mercado, el sector financiero español consolidando. En España todavía las grandes entidades, a pesar de la concentración reciente, no llegan al 80% entre los 5 primeros jugadores. Creemos que hay margen para consolidaciones adicionales y aquí lo hemos jugado pues con deuda de bancos comprados, Liberbank, Unicaja, en Italia, por ejemplo, el caso de UBI, también teníamos Bankia, etcétera, etcétera. Es decir, bancos que son adquiridos y que mejoran por el hecho de que lo compra un banco más fuerte. Y luego, pues, en deuda subordinada, como decimos, Tier 2, dentro de la parte de high yield, que típicamente son nombres periféricos bancarios, italianos, españoles. ¿Por qué? Porque en el mundo del crédito, bueno, pues aquí tenemos bancos senior, tenemos subordinados, tenemos diferentes categorías. También hay una categoría que son los híbridos corporativos, ¿no? Que son productos, digamos, subordinados del mundo corporativo, no financiero, de Telefónica, tenemos, por ejemplo, de EDF, de Engie o de Orange, por ejemplo, ¿no? Es decir, grandes compañías que tienen deuda subordinada, pues ahí también te ofrecen una rentabilidad adicional. Estamos poniendo un poco ejemplos de, dentro del mundo de la renta fija corporativa, de nicho, ¿vale? Luego habrá que diferenciar porque, ojo, insisto, estos productos los tenemos en fondos, no necesariamente todo en el corto. Por ejemplo, en el corto plazo no tenemos híbridos, lo tenemos en los fondos largos. Pero estoy poniendo un poco ejemplos de activos que están en las carteras, ¿vale? Y que aportan un valor añadido, ¿no? Híbridos corporativos, allí, ¿por qué? Porque, fijaros, esto es la duración, el riesgo que me aporta el tipo de interés, esto es el spread que me paga. Entonces, el mundo de calidad, como decimos, pues estoy asumiendo mucha duración para un spread muy reducido. Por lo tanto, no lo vemos atractivo. Y luego aquí vemos el tema de híbridos en triple B, doble B, etcétera, etcétera. ¿Vale? El mundo high yield, pues en el mundo high yield estamos cautos. ¿Vale? Estamos, ¿por qué? Selectivos, porque, bueno,
puede haber nombres, puede haber emisores específicos, pues que puedas tener algún problema de un sector con problemas. Y luego ya por último el barniz ESG o el barniz, digamos, sostenible, verde, gobernanza, pues que es un barniz, un ángulo muy importante que estamos incorporando en carteras y que tiene cada vez más importancia en lo que son mandatos con esta filosofía, activos bajo gestión y por lo tanto, digamos, productos que se emiten con los green bonds, por ejemplo, pues todavía representan una parte de mercado muy pequeña, un 5% solamente. Lo va a ir creciendo y estamos también posicionados ahí. Y ya por cerrar, pues un resumen del posicionamiento que tenemos. Duraciones bajas, 2,65, fondos que pudieran tener duraciones de 4, de 5 y en el corto, pues duración de 0,85. Como he comentado, coberturas con tipo de interés en Alemania y en Estados Unidos. Posiciones de toma dependiente en Alemania con futuros. El tema de green bonds muy fuera de Reino Unido y de Irlanda. Todavía por incertidumbres contra el Brexit. Y en la periferia, pues la exposición a Italia y España es variada, pero principalmente es más que con gobiernos, con bancos. Aunque en Italia recientemente hemos comprado un poquito de 5 años italiano cubierto con futuros de 5 años alemán. Pero aquí estamos sobre todo con bancos, como hemos comentado anteriormente. Y hemos bajado un poquito de spread duration, es decir, de duración de crédito recientemente de 4 a 3,45. Los primarios cada vez están más complicados y cada vez somos más selectivos. Seguimos fuera de los sectores que hemos dicho más vulnerables, aerolíneas, hoteles, consumo, etcétera. Petróleo muy poco y lo que hemos comentado es sobreposición en sector financiero. ¿Vale? Y con estos instrumentos que hemos comentado como Tier 2, subordinados bancarios, híbridos, etcétera, etcétera. Autos en high yield y muy fuera de emergentes. Y yo con esto ya termino. No sé si Beatriz, tú quieres comentar las rentabilidades de los productos o abrimos el turno de preguntas o como queráis. Si queréis comentamos esto rápidamente y ya vamos a las preguntas que faltan. Bueno, aquí simplemente os mostramos la gama de 3 productos que gestiona el equipo de Luis. Es un fondo de renta fija a corto plazo, que es el que hablábamos bueno, al comienzo del webinar, pues sobre el que os podría ayudar a la hora de esos picos de liquidez, ¿no? De esas puntas de tesorería, pues como veis ahí las rentabilidades en lo que va de año, mes a mes, y bueno, pues con alfas positivos frente a sus benchmarks, ¿no? Ahora mismo este fondo pues está en torno a un 0,12 en positivo en el año. Luego Santa Lucía Renta Fija, que tiene algo más de riesgo en duración y en crédito, también bueno, curiosamente con la misma rentabilidad en el año. Y bueno, Renta Fija Dinámica, que es un fondo más flexible, que bueno, pues tiene más capacidad de incluso concentrar por ideas y luego tiene flexibilidad también en duración, se puede llegar a poner negativo, aunque hasta ahora no lo han hecho. Y bueno, aquí en la siguiente diapositiva, si te parece, Luis, enseñamos que, bueno, aquí tenéis los ratios de cada uno de los fondos. Muy rápido porque realmente luego nos enviarán la presentación desde Asset, con lo cual, bueno, pues si queréis algo más de información, lo tenéis aquí más detallado. El tema del riesgo de divisa que se ha comentado antes, pues los 2 primeros fondos pueden tener hasta un máximo de un 5%, como decía Luis, pero sería algo residual. Y luego, bueno, pues veis los volúmenes de patrimonio de los fondos que están, bueno, pues en torno a los 230 millones, Santa Lucía Renta Fija a corto plazo y renta fija, ¿no? Esa es una parte, yo creo, también importante a destacar y es que bueno, el volumen patrimonial en este tipo de fondos afecta también a la hora de gestionarlo y de encontrar oportunidades, ¿no? Son fondos más flexibles que fondos más grandes que al final, bueno, pues con determinadas emisiones pues no pueden entrar, ¿no? y participar en esas oportunidades que ofrece el mercado. Y luego también en cuanto a comisiones de gestión, pues somos realmente competitivos. Veis ahí en la última, bueno, casi la antepenúltima línea, pues en la parte de renta fija a corto plazo son 10 puntos básicos de comisión de gestión, con lo cual, bueno, pues yo creo que es realmente competitivo a la hora de tener una gestión activa y en muchos casos, bueno, pues que vosotros nos podéis dedicar a seleccionar cada una de las compañías porque evidentemente tenéis muchísimas más cosas que hacer y más cargos que cubrir, ¿no? Y bueno, pues esto es una forma de alocar esa parte de la liquidez en la que, bueno, pues el equipo de Luis se encarga de encontrar oportunidades. Después de la presentación tenéis más detalle de cada uno de los fondos, tenéis las principales posiciones, que eso, bueno, pues ya lo podréis ir viendo. Y aquí, bueno, os hemos puesto una comparativa frente a otros fondos de la misma categoría, de gestoras tanto nacionales como internacionales, donde veis, bueno, pues la evolución de los fondos frente a Santa Lucía Renta Fija a corto plazo. Yo creo que destacar
esa V que se produjo en marzo y que asustó tanto, ¿no? Y que al final, bueno, pues nuestro producto fue de los que menos cayó en ese tiempo. Deciros que el máximo drawdown del fondo fue precisamente en marzo del año pasado y fue de un 2%, cerca de un 2% que recuperó en los próximos meses, como veis ahí, ¿no? Para acabar el año pasado, por ejemplo, que fue un año complicado, en cerca de un 0,8% de rentabilidad positiva. O sea que, bueno, pues si alguno lo analizáis y encontráis que puede ser una solución para vosotros, nosotros encantados de ampliaros información en ese sentido. Y si queréis, pues acabamos con las preguntas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz y Luis. Nos habéis dado una visión sobre todo el mercado de renta fija tremendo. Vamos a ver, os voy a trasladar alguna pregunta que hay de las que han ido surgiendo a lo largo de la presentación, pero que no te han trasladado, Luis. La primera es que, bueno, para poder comparar dos inversiones muchas veces se hacen comparativas temporales y entonces nos preguntaban que si nos podéis dar una comparación de estos fondos de los que nos habéis hablado con respecto a la situación en la que tenían hace un año aproximadamente. Quizá el año nos pilla justo en esa V que has comentado, pero bueno, hacernos una referencia por lo menos en lo que se refiere desde el punto de vista temporal de los bonos que tenéis. Sí, la verdad es que esta corrección de marzo fue, lógicamente, un momento muy crítico. El mercado se cerró, se rompió, los traders se fueron a su casa, hubo unas semanas que no había precios, fueron semanas bastante complicadas. Y aquí un poco lo que se ve, pues eso, que aguantó bastante mejor la cartera que otros fondos que se fueron a caídas pues de 5%, etcétera. El posicionamiento de la cartera no tenía sectores muy afectados por el COVID, que eso fue un tema importante, y ahí lo que hicimos fue las pocas exposiciones a sectores, por ejemplo, como auto, Ford y General Motors, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. Pues aquí la clave fue no vender aquí con la caída tan fuerte que hubo, sino fuimos reduciendo un poco gradualmente a medida que fue recuperando el mercado, ¿vale? Entonces, decir, oye, pues hicimos esa pequeña reestructuración de sectores, pero realmente en grueso el posicionamiento sectorial y de duración pues no varió tanto en el corto plazo. Es decir, seguimos con bancos. Por ejemplo, titulizaciones de alta calidad nos sirvieron, por ejemplo, en estos momentos críticos para poderlas amortiguar también, ¿no? Esa caída tan fuerte que tuvieron todos los bonos corporativos. Pero bueno, por resumir, no ha habido un cambio en el posicionamiento en las carteras. Aprovechamos oportunidades que van saliendo, cada vez más escasas en el mundo corto plazo, y en los fondos largos sí que lo más relevante yo diría que es el tema que hemos dicho de las coberturas con bono americano, ¿vale? Porque eso sí que te ha permitido pues optimizar el movimiento de repunte. Eso es un poco lo más significativo en los últimos meses. Hemos mantenido duraciones cortas en todo el momento y hemos mantenido la ponderación en crédito en todo momento y en financieros también. Pero ha habido pequeños ajustes de sectores, de nombres, de plazos y de formato. Ok, bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero casi te voy a enganchar con otra porque una de las preguntas que nos hacían también es que realmente qué diferencias hay en la estrategia de inversión que hacéis dentro de Santa Lucía con respecto a otras para que podáis llegar a generar esas rentabilidades positivas. O sea, realmente, ¿cuál es vuestro secreto? Sí. No, pues hombre, secreto el otro día me decía, no, es magia. Digo, magia no es. Esto es día a día. Es decir, la competencia quizá en líneas generales, pues a lo mejor tiene más gobierno, menos crédito que nosotros. A lo mejor hay determinadas clases de activo que nosotros tenemos, que son las que comentaba antes, que son activos muy específicos, muy técnicos para especialistas, donde, bueno, pues a lo mejor nosotros tenemos también un poquito más. El tema de las coberturas de Estados Unidos, yo creo que la gente pues no lo ha hecho tanto. Bueno, es un conjunto de cosas, ¿no? Y luego una cosa que comentaba antes Beatriz, es decir, el tamaño, es decir, un fondo como este de BlackRock, que son 3.000 millones, pues no puede a lo mejor acceder a oportunidades de nicho de mercado que un fondo de 200 millones sí puede, porque a lo mejor, por ejemplo, el mundo de pagares, por ejemplo, en este caso el corto plazo, no pagares te emiten muy poco volumen. Entonces, si eres un fondo de 3.000 millones, pues prácticamente es un mercado que ni miras. ¿Por qué? Porque te van a dar un importe que no es representativo para tu fondo. En cambio, con 200 millones, pues hasta 500,
pues hombre, esas partidas pequeñas ya te cunden más. Es decir, son oportunidades de nicho, son oportunidades puntuales, a veces de importes reducidos, donde nosotros estamos aprovechando. Mundo pagarés, subordinados bancarios, por ejemplo, que le quede muy poco para amortizar, un año, de cupones muy altos de Bankia o de nombres de calidad, como Intesa, etcétera, donde dices, oye, me está pagando a lo mejor una TIR de un 1, de un 0,5 a año. Y ese tipo de cosas, pues surgen partidas puntuales, ¿no? Son oportunidades que estamos todos los días viendo en el mercado y que el fondo va comprando. Entonces, eso poco a poco te va pagando. El posicionamiento diversificado en tipos de activo, etcétera, ¿no? El resumen es gestión de activa pura y dura, ¿no? Gestión activa, porque al final es verdad que la gestión activa versus gestión pasiva, cuando el mercado va todo viento de cola y todo tira, en general, y aquí lo estoy extrapolando pues a renta variable, a renta fija, todo, pues la gestión indexada pues te puede valer. Porque mira, tira el mercado, ¿no? Voy con el mercado y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen años como estos de transición, si tú estás en gestión indexada, pues te caes con todo el equipo, porque tienes duración 7-8 en los fondos largos. Este año, como he puesto antes, hubieras caído un 3 o un 4%. Y en los renta fija a corto, pues esa sobreponderación en crédito no es gestión pasiva para nada. Todo lo contrario, gestión activa, viendo oportunidades dentro del mundo del crédito corporativo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Oye, hay otra pregunta que es ¿qué estrategia de cobertura estáis adoptando? Pues eso es muy buena pregunta, es un poco lo que hemos ido comentando, es decir, nosotros en los fondos largos lo que tenemos es la mitad de cobertura en Alemania y la mitad en Estados Unidos, más o menos, a través de futuros de tipos de interés de gobiernos, ¿vale? Hemos tenido en el pasado más Europa, más boom, pero es verdad que eso tampoco te ha pagado mucho porque el boom ha estado muy enrancado en tipos negativos y tampoco te ha hecho un movimiento muy significativo. La clave fue eso, es decir, oye, paso toda mi cobertura de Alemania, parte de Estados Unidos, que no es mi universo natural, que no es un poco mi benchmark, no es mi mercado, pero realmente veíamos claro ese movimiento que ha tenido la curva americana de repunte, entonces vamos a optimizarlo. Y ahora mismo mantenemos esa cobertura entre Alemania y Estados Unidos, con la matiz de que hemos pasado del 10 años americano al 5. Seguimos manteniendo. Y luego tenemos alguna apuesta de valor relativo entre el 5 y el 10, pensando que en Europa, en Alemania, a través de futuros, donde pensamos que la pendiente va a continuar subiendo en la curva alemana. Entonces, eso al final, si tú tienes largo del 5 y corto del 10, neutral en duración, pues te puedes beneficiar de incremento de pendiente de la curva alemana que pensamos que va a continuar en el futuro. Y esas son básicamente, son cosas muy sencillas, muy líquidas, nada muy sofisticado en el sentido de opciones ni tal, o sea, ¿no? Cosas relativamente sencillas en el sentido de que son futuros de gobierno, líquidos, pero que nos permiten cubrir el riesgo de curva, el riesgo de tipo de interés en las carteras. Bien. Oye, en un momento dado habéis dicho que el objetivo era rentabilizar las cuentas de tesorería en el corto plazo, pero dependiendo de la compañía en la que estás, el corto plazo puede significar unas cosas u otras, ¿no? Porque las cuentas de tesorería pueden llegar a ser muy importantes en cuestión de días. Entonces, cuando vosotros habláis de la rentabilización de estas cuentas de tesorería en el corto plazo, ¿realmente a qué plazos os estáis refiriendo? Por ejemplo, este producto de corto plazo, lo ideal bajo mi punto de vista es decir, oye, tengo un remanente, ¿no? O llamémoslo, si me permitís, un fondo de rotación de mi tesorería, donde yo sé que tengo una parte más estructural, ¿no? Y tengo una parte a lo mejor más volátil, que me puede entrar y salir, ¿vale? Entonces, quizá la parte más estructural podría ir asignada al corto plazo. ¿Por qué? Porque es una parte donde la remuneración de esa parte va a ser superior a los tipos de interés libres de riesgo, que típicamente es negativo, ¿vale? Entonces, en ese sentido es lo que decimos de, oye, la parte de tesorería más estructural, entre comillas, que sé que va a ser un remanente más o menos estable, lo ideal es poderlo aparcar parte aquí, en el fondo de corto plazo. No la parte más volátil de estoy entrando, saliendo, no, esa parte no, porque, hombre, podrías, porque el producto tiene liquidez diaria, se podría hacer, pero a mí particularmente tampoco me gustaría tener
lo mejor mucha volatilidad, pero también se podría decir, oye, aparco esto aquí y lo voy sacando a medida que lo necesito. Si tienes un momento adverso al mercado, que es lo que... Nada, iba a comentar el tema del rango de duración del fondo, porque no sé si lo hemos comentado, que el rango de duración del fondo está entre 0 y 1, hasta los 12 meses, y normalmente, bueno, pues ahora está un poquito, suele estar entre el 0,7, ahora está un poquito más alto, pero el rango de duración siempre va a estar limitado. Eso es muy importante, porque el propio regulador, si tú te llamas corto plazo, te ha exigido recientemente limitar a 1 la duración máxima. Eso es muy buen punto el que ha comentado Beatriz. ¿Por qué? Porque anteriormente había muchos productos que se llamaban corto plazo, ¿vale? Y a lo mejor podías estar hasta 2, 3 años. Entonces, el regulador, ¿qué es lo que ha dicho? Oye, para precisamente acotar más, quizá en exceso, porque hasta 1 año es que es muy corto. Él ha dicho, si tú estás en una vocación inversora que te llames corto plazo, y esto es para toda la industria, no solo para nosotros. Por eso, primero le pusimos 0,2 y luego, oye, corto plazo, porque es lo que el regulador quiere. Entonces, si tú te llamas corto plazo, tu duración máxima es 1. Si tú tienes un producto con duración máxima 1, duración media máxima 1, te estás asegurando que vas a tener poca volatilidad, que vas a tener muy poco riesgo de tipo de interés. Entonces, estás acotando mucho el riesgo, ¿vale? Hombre, a mí me gustaría como gestor quizá que hubiera puesto a lo mejor máximo 2, porque me daría un poquito más de flexibilidad. Pero también es verdad que precisamente al acotar, pues acotas a todo el mundo. Y por lo tanto los comparables que se llamen corto plazo, todos jugamos en las mismas reglas de juego, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, una duración máxima de 1 es un producto que tienes muy limitado el riesgo de tipo de interés. Aquí estamos hablando de una situación muy excepcional que fue con el COVID, que fue una ruptura del mercado que no habíamos visto. Llevo el mercado más de, podríamos decir, 25 o 30 años, ya ni me acuerdo. Nunca había visto una situación como la que vimos en marzo del 2000. ¿Por qué? Porque el mercado directamente desapareció. Porque era una situación, como digo, que los traders, de repente, que son los que dan precios, estaban migrando a sus casas, no tenían el Bloomberg, no tenían los sistemas, y hubo unas semanas que directamente no había precios. Es decir, una situación absolutamente excepcional. Pérdida máxima probablemente en décadas. Y aquí estamos hablando de que esa pérdida máxima fue de un 2%, que luego recuperó rápidamente por otro lado. Pero en términos de... Pero hubo gente que perdió un 5%. Pero mejor estrés test que este no lo podemos tener. Ha sido marzo de hace 1 año. Entonces, en ese aspecto, ahí te está mostrando muy bien tu pérdida máxima, ojo, y que si has aguantado, lo has recuperado en cuestión de meses. Fíjate, junio, julio, ya para verano, ya te ves recuperado prácticamente todo. Entonces, en ese producto, digamos que tienes una volatilidad acotada, típicamente máximo 1%, y tienes una pérdida máxima también muy limitada. Bien, gracias Luis. Está claro que estáis generando expectación porque siguen entrando preguntas todavía. Hay una que acaba de entrar. Bueno, encantado, fenomenal. Dice, ¿las duraciones tanto de crédito como de tipos que indicáis son para la cartera de renta fija o de todo el fondo? ¿Incluís repos también en este cálculo, si es que lo tenéis? A ver, nosotros repos no tenemos. ¿Por qué? Porque repos al final es como tener cash. Para eso tengo cash, ¿vale? Es decir, repos al final me está remunerando al mismo tipo negativo que el cash. Por lo tanto, no me aporta absolutamente ningún valor añadido. Entonces, las duraciones que aquí ponemos son 2,65, es para fondos que pueden tener hasta 6 años, fondos de largo plazo, cuyo índice de referencia es en torno de 4 y pico, ¿vale? Con lo cual eso es infraponderación en duración. En el fondo que estamos hablando ahora, que es el de corto plazo, que hemos dicho que tiene una duración máxima 1, pues estamos en 0,85. Esa es la duración media de toda la cartera, incluido todo, incluido flotantes, futuros, bonos de tipo fijo, o sea, todo. La duración media, que es el dato importante. Renta fija, corto plazo. Y luego está el... Este 0,85. Luego está Santa Lucía Renta Fija y Santa Lucía Renta Fija Dinámica. ¿Vale? Los 3 fondos se gestionan Correcto. Por el equipo de Luis de forma directa con emisiones, con bonos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Es decir, el Renta Fija puedes tener duraciones, es que y aquí estamos en la zona 2,70. No lo pueden ver, pero bueno, cuando tengáis la... Bueno, pues en el Renta Fija 2,65 y en el Dinámica estamos ahora mismo en 2,45. ¿Vale? Esa es la duración media de toda la cartera. Ese tiene todo, el cash, o sea, la liquidez, todo.
Ese es el dato importante, duración media. Las coberturas que hemos dicho antes, que se tienen, que lógicamente te resta, si tú tienes futuros vendidos, pues te resta, ¿no? Y el agregado, ese es el dato que tenemos. Muy bien. Luis, una última pregunta ya para cerrar el webinar de hoy, y es que para una tesorería que se quisiera proteger de la inflación, ¿cuál crees que sería la mejor alternativa? Eso es buena pregunta, porque claro, están los famosos bonos ligados a inflación, ¿vale? Que no hemos hablado de ellos aquí, pues porque tampoco nos ha dado tiempo. Que persigue un objetivo, pues histórico de los inversores, que es, oye, voy a comprar, ¿no?, un activo que me proteja de la inflación. Pero ojo, esos bonos tienen duración. Si yo me compro un bono de 10 años ligado a inflación, tengo referencia a tipos reales, pero realmente puedo tener una pérdida. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que lamentablemente no tenemos productos, salvo que hagas un swap de inflación con un banco, ¿no? Que ya es una cosa diferente porque no es líquida, ya es muy ad hoc para grandes volúmenes, etcétera. Lamentablemente, nuestra referencia es en los tipos de interés nominales, no la inflación, ¿vale? Entonces, ¿con bonos ligados a inflación estoy más protegido que en un bono normal? Sí, pero tengo duración. Puede tener pérdidas. Ojo con esto, ¿eh? Porque para no llevar engaño. Si alguien te dice, usted compra un bono ligado a inflación que le protege y tal, sí, pero tengo duración. Tendría que cubrir ese bono con futuros para no tener exposición y tener exclusivamente referenciado a inflación, que ya es un tema más complejo. Entonces, la única manera de protegerte contra la inflación es ser conservador en bonos. Ser conservador, ser prudente, ser defensivo en los productos de renta fija. No hay más. Porque si hay inflación, a la larga los tipos acabarán subiendo y la mejor manera de esperar a que los tipos suban es estar en liquidez o próximo a la liquidez. Y ya habrá tiempo, el año que viene, cuando los tipos se pongan atractivos, para volver a comprar. Pero actualmente la única manera que tienes para pasar una tormenta es plegar velas, quito el espinaker, quito la vela mayor, me refugio y espero la tormenta. Y cuando ya pase ya, pues la tormenta significa inflación y la inflación puede tener puede haber un periodo largo donde se vaya alargando esa inflación. Entonces no me puedo precipitar comprando un riesgo de tipo de interés ahora cuando la inflación vaya a ir subiendo, porque puedo tener minusvalías en el camino. No sé Muy bien, si está claro. Habrá que plegar velas, como dices tú. Muy bien, bueno, lo primero, muchísimas gracias, Beatriz, Luis, y indudablemente pues a Santa Lucía Asset Management por esta presentación. Yo siempre suelo decir algunas pequeñas notas que he tomado a lo largo de la presentación. La verdad es que en este caso es francamente difícil, casi habría que repetirla entera, ¿no? Pero bueno, ha sido una presentación dirigida, como hemos comentado, con el objetivo de rentabilizar las juntas de tesorería a corto plazo, en una situación en la que estamos ahora con cuentas corrientes negativas y con puntas de tesorería que llegan a tener una rentabilidad negativa, ¿no? En el entorno internacional, ¿qué es lo que vemos? Pues una recuperación económica para finales de año y con un crecimiento sano para el año 2022, cosa que nos da una cierta esperanza, ¿no?, de que todo más o menos vuelva a una cierta normalidad. Sí que es cierto que parece inevitable que haya una inflación, pero bueno, como ha comentado Luis, ahora mismo en el caso de que se produjera la inflación, pues lo más importante sería mantener en posiciones cortas y plegar velas. Luego el tema de dónde invertir, ¿no? Pues que la probabilidad de default efectivamente es menor en los bancos que en las grandes corporates, especialmente en determinados sectores como pueden ser aerolíneas, socio o turismo. Y que entonces, pues bueno, que hay determinados sectores en los que es mucho más seguro invertir y además unos productos en los que se puede invertir en esa renta fija para poder obtener rentabilidades a lo largo del año, ¿no? Como pueden ser los bonos subordinados, senior o los híbridos corporativos. En concreto, en la política que se está llevando por parte de Santa Lucía AM, pues nada de invertir en divisas por el gran riesgo que puede llegar a incluir por la volatilidad de las divisas frente a la volatilidad de los tipos de interés. Y por último, pues bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no?, que esto va dirigido sobre todo a una tesorería estructural que, aunque tenga liquidez diaria, pues la duración máxima que buscan
estas soluciones para la tesorería son un máximo de 1 año, con lo cual, pues bueno, no deja de ser una tesorería en el corto plazo, pero estructural. Sin nada más que decir, pues que muchísimas gracias, Luis, muchas gracias, Beatriz, esperamos que nos veamos pronto. Muchas y a gracias. todos los asistentes, muchísimas gracias por aguantar justo hasta ahora, hasta el final. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.